Nacido en una buena familia, podemos hacer una oración para que el Señor nos ayude a recibir la palabra. Padre, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar de nuevo reunidos y te pedimos que tú nos alumbres nuestro entendimiento para poder recibir tu verdad, que pueda llevar fruto en nuestros corazones y pueda reflejarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si podemos apagar los móviles, os lo agradecería para que no tengamos interrupciones. Bien, la palabra de Dios es un libro muy amplio, multifuncional, que nos habla de los propósitos de Dios desde distintos ángulos. Hay muchas facetas en la vida del ser humano que tienen que ser tocadas por el Señor precisamente para ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Repito, por favor, apagad los móviles. Es muy importante porque estamos grabando y eso, queramos o no, interrumpe. Si no estás seguro, pues por favor, asegúrate, míralo de nuevo y te aseguras de que no esté funcionando. Gracias. Repito, la palabra de Dios tiene muchas funciones, porque los seres humanos somos complejos y tenemos también muchas cosas de nuestra vida que tienen que ser transformadas o que tienen que ser edificadas, a veces limpiadas de alguna forma, para que se cumpla el propósito por el que estamos aquí. Es importante saber qué hacemos aquí y para qué, ¿no? Porque si no, pues nos dejamos llevar por la corriente, no tenemos rumbo y de pronto nos encontramos haciendo cosas que las hace el mundo y es posible que hasta nos asustemos de lo que estamos haciendo, especialmente cuando conocemos la verdad y nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados, de que alguien nos ha arrastrado en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, y eso es muy peligroso. Para evitar eso, la palabra de Dios es fiel y nos revela las cosas que necesitamos, las verdades que tienen que vivir en nosotros, que tienen que estar instaladas en nuestro corazón, de manera que podamos cumplir el deseo de Dios como hijos que somos de Él. Él quiere edificarnos, quiere fortalecernos, hacer de nosotros hijos a la imagen y semejanza de Jesús. Nos damos cuenta de que Dios pone un énfasis especial cuando estudiamos su palabra en el carácter. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué quiere Él de nosotros? Como hijos, Él tiene un trato muy especial desde el amor, desde su corazón, para suplir en nosotros quizá lo que no hayamos podido recibir. Hay muchos que, aunque hayan nacido en una buena familia, aunque hayan tenido padres que les amaban, por una u otra razón no han recibido ese amor. Quizá los padres estaban muy ocupados, quizá estaban lejos, quizá no sabían cómo expresar el amor o el amor de Dios, porque posiblemente tampoco lo habían recibido. Y entonces, incluso en las mejores familias se pueden dar estas situaciones. Estoy hablando de familias cristianas, familias creyentes. No todas las familias, por ser creyentes, aprendieron lo suficiente, por ejemplo, para dar a los hijos lo mejor. Pero tenemos al Señor y el Señor viene a nuestro encuentro, viene a nuestra vida precisamente para suplir aquello que no recibimos. Ahora, hay una parte que me gustaría tocar en esta mañana que creo que lo olvidamos con frecuencia,
Pero tenemos que recordarlo y tenemos que darnos cuenta de que es una faceta muy importante. ¿Cuán importante es? Bueno, pues el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, registra una declaración de Jesús, que es la primera declaración de Jesús acerca de la Iglesia. ¿Cómo veía Jesús la Iglesia? ¿Qué esperaba Jesús de la Iglesia? ¿Qué quería hacer Jesús con la Iglesia? Y entonces ahí, en el capítulo, repito, 16 de Mateo, encontramos esta declaración. Yo, dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, se puede traducir como las puertas del infierno, o las puertas de la muerte, o las puertas de la destrucción, no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús hace esa declaración, Él está viendo la iglesia como un ejército. Está viendo la iglesia como un ejército que se levanta. Se levanta para guerrear, se levanta para pelear, se levanta para seguir a su jefe, a su comandante, contra la maldad, contra las puertas del infierno. La Biblia, cuando habla de puertas, y tenemos que entenderlo en el contexto en el que es escrito, se refiere a los poderes o gobiernos o gobernantes que tienen el control. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas, como sabemos, para poderlas defender mejor. Y para entrar en la ciudad tenías que entrar por las puertas. Puertas grandes, de madera. Alrededor de esas puertas, especialmente de las más concurridas, como eran lugares de paso, es donde se celebraban los actos gubernamentales más importantes y muchas veces los juicios también. Se ponían asientos o escaños y allí se sentaban para juzgar o se sentaban para gobernar, para dictar alguna cosa a la vista de la población que se agrupaba alrededor de las puertas. Por tanto, esas puertas tenían el sentido de gobierno, de juicio. Cuando Jesús hace esta declaración, lo que está diciendo es que Él está llamando a la iglesia. La palabra eclesia significa precisamente eso, los llamados. Cuando hay un llamado, depende de para lo que sea, lo podemos también llamar de otra forma. Pero cuando Jesús hace esta declaración, lo que está haciendo es un reclutamiento. Porque está llamando a su iglesia a ser un ejército. A ser un ejército bien preparado, bien equipado, de valientes, de gente que sabe que tiene como comandante al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que por tanto tiene que confiar en que la misión que va a recibir de su comandante merece la pena. Merece la pena luchar, merece la pena fortalecerse, merece la pena prepararse para esa batalla. Repito, es la primera misión en la que vemos, o declaración, en la que vemos a Jesús hablar acerca de su iglesia. En el Antiguo Testamento principalmente, pero en toda la Biblia, para que entendamos por qué se hace énfasis en esto, se repite hasta 500 veces la palabra ejército. La Biblia, más allá, es incluso un libro militar, porque contiene un montón de batallas descritas con sus estrategias, sus tácticas militares. Y todas esas cosas fueron registradas y están ahí escritas para enseñarnos a nosotros, especialmente a la iglesia, porque en este momento de la historia, en donde la iglesia está llamada a pelear quizá las últimas batallas,
No se trata de batallas físicas, no es contra la gente, no es contra los gobiernos, no es contra un frente de batalla que nos viene a amenazar, no. Estamos en una batalla espiritual y las herramientas, las armas que el enemigo va a utilizar principalmente contra nosotros serán también espirituales. Tienen mucho que ver con la maldad, tienen mucho que ver con el odio, tienen mucho que ver con aquellas cosas que Satanás sabe, como el temor, la duda, que nos pueden afectar, que nos pueden incluso llevar a la derrota. Y aunque Dios nos llame a ser vencedores, también podemos acabar siendo vencidos. Y aunque la voluntad de Dios sea hacer de nosotros grandes guerreros, fuertes en la fe, fuertes en la palabra de Dios, que saben blandir la espada del Espíritu, que saben defenderse con el escudo de la fe, que saben estar en su sitio y dar un corte exacto a la mentira para derrotarla, Dios tiene eso en su corazón para nosotros. Sin embargo, nos advierte, porque también podemos ser heridos, malheridos, vencidos y derrotados. Y terminar en todo lo contrario, en el terreno enemigo, haciendo la voluntad de Satanás. Así de importante es el tema. Es un asunto de vida o muerte, es un asunto de victoria o derrota, ser vencedores o vencidos. Y tenemos que prestar mucha atención a la palabra y a lo que el Espíritu nos enseña para poder recibir y poder captar la idea, la visión de Dios, la visión de Jesús. ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera Él de su iglesia? Yo me acuerdo siendo joven, yo tendría unos 20 y tantos años, pocos, pasé por una etapa muy grave de confusión en mi vida, de temores. Me asaltaban muchas cosas, muchos temores, inseguridades. No sabía qué iba a pasar conmigo, no sabía qué iba a ser mi vida. Como ya estaba convertido, vivir esa situación me producía una incomodidad tremenda, un agobio. No quería estar así, yo quería estar firme en el Señor, pero había un ataque espiritual contra mi vida. Y eso me llevó a orar, a buscar a Dios intensamente. Yo necesitaba una respuesta y tuve 2 respuestas. En una ocasión el Señor me dio una visión. En esa visión yo veía una espada como nunca había visto una espada muy especial, con un diseño también especial, alumbrada, representaba poder, fuerza, algo divino en ella. Yo lo podía captar en mi espíritu al contemplar esa espada. Y me confortó, porque Dios me estaba mostrando que las herramientas que Él ponía en nuestras manos eran mucho más poderosas que las del enemigo. Y que lo que debía de hacer era tomarla y ejercitarme en esa espada. Ejercitarme en la verdad, ejercitarme en el valor, en la confianza, en el poder de Dios, que estaba ahí representado en esa espada. En otra ocasión, en esta lucha que estaba teniendo en esa etapa de mi vida, el Señor me mostró que yo estaba en un monte, estaba sobre un caballo, y había gente observando, guerreros que estaban mirando, y yo levantaba la espada desde el caballo y hacía un llamamiento grande al frente de batalla.
Dios me estaba mostrando que precisamente estaba teniendo esas luchas para ejercitarme en lo que Dios había puesto como llamado, no solo para mí, sino para la iglesia. Que estábamos llamados o reclutados para formar parte de un gran ejército que tendría que enfrentarse seguramente a los peores enemigos que podamos imaginar. Las fuerzas de oscuridad, el poder satánico desplegado sobre la tierra. En un momento de la historia en el que para el que necesitábamos comprensión, entender qué estaba pasando. Y necesitábamos también capacitación, preparación. De otra manera podríamos ser derrotados. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, encontramos las cartas de Jesús a las 7 iglesias. Todo eso es bastante simbólico. No es porque las iglesias no existieran, que existían. No es porque sus mensajes no fueran escritos, porque lo fueron. Y fueron enviados a cada una de esas iglesias. Pero 2000 años después, para nosotros, estas cartas, estos mensajes, adquieren un valor simbólico muy poderoso. Fueron escritas para nosotros también, no solo para aquella época, no solo para aquellas iglesias, fueron escritas para la iglesia de Cristo. Y te aseguro que la iglesia de Cristo es mucho más grande que cualquier iglesia instituida en los hombres, mucho más grande que la iglesia católica, mucho más grande que la iglesia ortodoxa, mucho más grande que la iglesia evangélica, mucho más grande que la iglesia protestante de Inglaterra, o mucho más grande que cualquier concepto que el hombre tenga de iglesia. La iglesia de Jesucristo, el ejército que Él quiere liderar, trae soldados, guerreros de todas y cada una de las denominaciones, de todas, porque en todas ellas hay gente que ha entendido el mensaje, que ha entendido que su vida es Cristo, y que ha entendido que tiene que seguir al comandante en jefe, pase lo que pase. Y en estas cartas encontramos algo muy interesante. Son amplias, aunque se vean cortas, amplias en significado, y no nos podemos concentrar hoy en su desarrollo. Pero sí que me gustaría tocar al menos un punto. Todo ejército necesita entender para qué pelea. Todo ejército necesita entender cuál es la recompensa. Porque estás exponiendo tu vida. Porque estás siguiendo una misión de la que no sabes si volverás sano y salvo. Por tanto, tienes que tener una razón muy poderosa para pelear la batalla. Sobre todo si la vas a pelear bien, si vas a poner en marcha todo tu ser, todo tu corazón, toda tu mente. Saben, las batallas a veces son largas, duraderas. Se dice que el Imperio Romano, que fue quizá el imperio más amplio de la antigüedad, que duró más tiempo también, que estuvo influyendo a la tierra, influyendo a los gobiernos y las naciones hasta el día de hoy, todavía todo Occidente se deja guiar en términos jurídicos, legales, por el derecho romano. Imagínate la influencia que aquel imperio tuvo, que hoy los que quieren ser abogados están obligados a estudiar y a aprobar el derecho romano. Este imperio tuvo, como sabemos, grandes batallas en muchos lugares. A Julio César, por ejemplo, le llevó 9 años conquistar las Galias. Las Galias es la Francia actual. Conquistada por Julio César en distintas batallas, campos de batalla, durante 9 años de guerra.
una larga campaña. Pero imagínate, conquistar Hispania. El Imperio Romano también conquistó Hispania, pero necesitó 200 años para declarar que Hispania era romana. Lo cuento como ejemplo de cómo se puede alargar un combate, cómo se puede alargar una conquista. ¿Sabes? España después, en la Edad Media, fue conquistada por el Imperio Islámico y no tardaron tanto en conquistarla. Pero ¿sabes lo que costó reconquistarla por los ejércitos cristianos? 700 años. Así que estamos hablando de que la lucha que tenemos, especialmente cuando es una lucha espiritual contra las huestes de maldad, se pueden alargar de por vida. Podemos estar toda la vida peleando. ¿Merece la pena vivir en una batalla, en un combate tan extenso, tan largo, tan penoso a veces, tan duro, tan difícil? Sin duda que sí, especialmente cuando tenemos la causa correcta. A David, para enfrentarse a Goliat, le tuvieron que motivar, Dios le tuvo que motivar con la declaración de Saúl. ¿Sabe lo que había dicho Saúl? Al que venciere al gigante, le haré ser mi yerno, le daré a mi hija como esposa. Le quitaré a su familia todos los impuestos y podrá vivir en el palacio real. ¿No te acuerdas que esas eran las cosas que Saúl ofrecía para el que venciera a Goliat? Y cuando David lo escuchó, dijo: un momento, ¿me lo podéis repetir? David era un joven, era un adolescente, pero prestó atención, oye. Había una motivación extra para lanzarse a un combate que era muy arriesgado. Un joven sin apenas instrucción en el combate contra un poderoso gigante que estaba acostumbrado a matar enemigos. Es más, nadie se atrevía. El ejército de Saúl estuvo 40 días sin atreverse a atacar a los filisteos porque nadie se prestaba a enfrentarse al gigante. Una terrible humillación para un ejército que presumía de tener al Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, a Yahvé. Pero no se atrevían. Así que Jesús, en Apocalipsis 2 y 3, cuando escribe esas cartas, nos va a decir, como Saúl, cuál será la recompensa. Porque se trata de pelear y vencer. No se trata de pelear y dejarse vencer o derrotar, sino de pelear de manera que perseveremos hasta el fin, saliendo vencedores del combate. Quiero pasar por esos mensajes de forma no demasiado extensa, pero lo suficiente como para que entendamos lo importante de esta batalla. ¿A qué estamos llamados? La primera carta es a Éfeso. Y dice así en el capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, al que venza, le aseguro que entrará en el paraíso de Dios, en la Nueva Jerusalén, a donde está el árbol de la vida, que un día estuvo en la tierra, cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el paraíso del Edén, para que pudiera estar aquí con todas sus necesidades suplidas. Y puso allí el árbol de la vida, de manera que pudiera vivir y disfrutar eternamente. Dios no creó al ser humano para que se muriera. Dios lo creó para que viviera eternamente en la tierra, disfrutando de la creación, de la belleza, de la compañía de Dios, de todo lo que era bueno, justo, agradable y también eterno. Sabemos que el pecado acabó con eso, y esa fue la primera derrota humana. El ser humano fue derrotado allí mismo por Satanás. No hubo una pelea, no hubo una lucha, pero sí hubo un ataque, la tentación, el engaño, la mentira, la falsedad, el temor. Todo eso se puso en marcha por parte de Satanás para arrinconar a Adán y Eva de manera que fueran derrotados. Y el pecado derrotó al ser humano. Y Dios tuvo que llevarse el árbol de la vida. Dios tuvo que quitarlo de este mundo, porque ya no podrían vivir eternamente en esta tierra. Pero ¿qué dice el Señor? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso significa estar en el paraíso, tener vida eterna y poder recuperar lo que se había perdido, disfrutando en la eternidad de la presencia de Dios para siempre. No sé si te parece suficientemente motivador como para pelear en esta batalla, o te parezca algo de poca importancia. El mensaje a Esmirna. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? El que venciere, versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa? Si has peleado como debes, con confianza en Dios, con disposición al combate, de una manera veraz, honrada, queriendo agradar a Dios y haciendo su voluntad, si vences, no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Qué es eso de la segunda muerte? Es la condenación eterna. No sufrirás daño de la condenación eterna. Serás preservado para la vida divina, para un futuro eterno y glorioso. Escribe a la iglesia de Pérgamo también, y le dice en el versículo 17: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nos está diciendo que uno de los premios de la victoria va a ser la nueva identidad eterna, que va a estar escrita en el nombre nuevo que tú y yo vamos a recibir si vencemos. Vamos a tener una identidad no terrenal, sino celestial, que nos valdrá para toda la eternidad. No sé si te imaginas la eternidad, pero significa que nunca tendrás que contar el tiempo.
No importará, tendremos todo el tiempo que podamos imaginar y más, con una identidad maravillosa de un hijo de Dios que tiene una comunión con Él. Mensaje a Tiatira. Esto es lo que el Señor le dice a Tiatira, pero también a ti y a mí. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Una referencia a Jesús. Es que vamos a estar unidos con Él, gobernando con Él, como esposa y esposo, haciendo un equipo eterno. Parte de nuestra recompensa será esa unión con Jesús para gobernar, para juzgar, para regir, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los propósitos eternos. Mensaje a Sardis, versículo 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que ser vencido será ser borrado del libro de la vida. Desgraciadamente, por más que Dios escriba nuestro nombre en su libro, si somos vencidos por el mal, también podemos ser borrados de su libro. Así que no nos acomodemos demasiado pensando, no, ya estoy escrito en los cielos. Sí, estás escrito en los cielos, pero todavía puedes ser derrotado, todavía puedes ser vencido. Así que aprende a pelear la batalla de manera que la termines como vencedor y no como vencido. Mensaje a Filadelfia, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Lo que está queriendo decirnos Jesús es que tendremos el honor de llevar el nombre de Dios escrito en nosotros. Vamos a ser reconocidos en la eternidad como parte de su círculo más íntimo, de su familia. Llevamos su nombre. Nosotros lo llamamos en nuestra identidad terrenal apellido. Llevamos el nombre de los padres, el apellido de los padres. En la eternidad llevaremos el nombre de Dios en nosotros como identidad. Y estaremos en la presencia de Dios como columnas. Columnas, que decía Pablo, y baluarte de la verdad. No importa quién venga, no importa dónde pudiéramos ser enviados, siempre todos podrán ver durante toda la eternidad el nombre de Dios escrito en nosotros. No sé si te parece una recompensa suficiente. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
En otras palabras, tendremos el honor más grande de sentarnos juntamente con Cristo en su trono celestial. Hay una última promesa que está hacia el final, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere, dice aquí, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, la pelea que nos espera es tan dura que necesitamos motivación, ¿o no? Estamos entrando en una época de la historia en la que el engaño, la mentira, la falsedad, la maldad va a aumentar tanto. Jesús ya lo dijo, como está registrado en Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no lo podemos permitir. No podemos permitir que el amor de Dios se enfríe en nosotros. No podemos permitir decaer en nuestras convicciones. No podemos permitirnos estar escuchando al diablo y al mundo con sus mentiras, en vez de estar con los oídos bien abiertos para escuchar la palabra de Dios. No nos lo podemos permitir, porque no queremos ser de los vencidos, sino de los vencedores. Ese es nuestro llamado, ese es el reclutamiento, y debemos de pensarlo bien. Porque no es una broma. Algunos piensan que la lucha que tienen que pelear es ir cada domingo al culto. Y que si son capaces de ir cada domingo de su vida al culto, ya lo tienen resuelto. No es así. La lucha está fuera de aquí. Precisamente aquí venimos a descansar. La lucha está cuando sales de aquí. ¿Qué piensas? ¿Dónde tienes la vista puesta? ¿La tienes puesta en los lugares celestiales? ¿Qué escuchas cada día? ¿Qué miras? ¿Estás honrando a Dios? ¿O estás siendo vencido por el engaño, por el pecado, por la maldad? La lucha contra el pecado es una lucha muy personal y a veces puede ser muy dura. A nadie le gusta abandonar algo de lo que saca placer a cambio de algo que no le parece tan placentero. Si no, no sería tentación. Si no, sería una propuesta, una sugerencia, Satanás nos viene a decirnos: mira, tengo una buena idea para ti para hoy. Bueno, si la quieres tomar, si no, no pasa nada. No, Satanás viene a tentarnos. Y para tentarnos tiene que usar algo que nos guste. Y cuando estamos degustando el pecado, Satanás nos está venciendo. Podemos quedarnos como vencidos y derrotados, o podemos levantarnos con los ojos puestos en Jesús y pelear esa batalla y derrotarlo a Él. Depende de nuestra actitud. A veces podemos estar tan acostumbrados a hacerlo mal
que nos parece lo más normal. Y que como veo a tantos hacerlo, pues no tiene que ser tan malo. Pero el problema es más serio, es que en nuestro corazón no queremos soltar aquello que nos produce satisfacción. Y mucho menos para cambiarlo por algo que de pronto no nos satisface. O no nos satisface tanto. Pero ahí está el peligro. Es como la disciplina. ¿A quién le agrada la disciplina? La disciplina nos obliga a negarnos a nosotros mismos, a cambiar nuestro horario, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestra forma de ver la vida, a cambiar muchas cosas de nosotros. Y no nos apetece, porque nos hemos acomodado a un estilo. Y de ahí sacamos nuestra seguridad, sacamos nuestra comodidad. Es una lucha. ¿Y por qué es tan dura? Porque tenemos que pelearlo. Porque tenemos que sacar fuerzas de debilidad. Porque nos obliga a poner los ojos en Jesús. Porque nos obliga a mirar al vencedor. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo venció él a Satanás? Y ahí encontramos cómo Jesús tenía siempre la espada a mano. Jesús se fue al desierto para ayunar 40 días y poder ser tentado por el enemigo. Pero siempre llevó la espada de la verdad. La espada de la palabra de Dios. Y a cada tentación, Jesús sacaba la espada y le sacudía, cortaba de tajo el engaño. Satanás le tentaba y él atacaba. Escrito está. Escrito está. ¿Sabes? Si cuando Satanás viene a tentarnos no sacamos la espada, permíteme decirte que no lograremos la victoria. No se trata de cambio un placer por otro, no. Se trata de erradicar el engaño y la mentira por la verdad. Y eso solo lo podemos hacer sacando a relucir la palabra de Dios. ¿Nos estamos entrenando en la palabra de Dios? ¿La estamos usando? Sí, yo la llevo al culto. Quizá piensas que eso es todo el entrenamiento que necesitas. Traer una Biblia, sí, la tengo en el móvil, la llevo a todas partes. Pero ¿cuántas veces la usas? Y cuando viene el tentador, ¿cuántas veces citas una escritura para cortar de tajo, de raíz, el engaño? ¿Cuántas veces? Vamos, sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces sacas la espada? ¿Cuántas veces peleas con la espada? ¿Cuántas veces defiendes la verdad con la palabra de Dios, con los principios y los valores que proceden de la palabra de Dios? Porque si no lo haces, déjame decirte que el enemigo lo va a tener muy fácil para vencerte. Cuando Jesús hace esta declaración es para llorar o echarse a temblar. En Lucas 18 está registrada esa declaración de Jesús. Es una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos hallará confiados, firmes,
fuertes en nuestras convicciones, o por el contrario, seremos un ejército vencido que entra en la apostasía, que ya no quiere seguir la palabra de Dios, que ahora prefiere creer en otras cosas, que ahora está prestando su oído al engaño de Satanás. Hermanos, si no tenemos mentalidad de para qué estamos siendo reclutados, tenemos muchas posibilidades de ser desertores o vencidos. Piénsalo. Las cosas no se van a poner más fáciles. La batalla será más severa. El engaño se hará más fuerte, más sofisticado, más sutil, más poderoso. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos ser vencedores? ¿O nos conformaremos con ser vencidos? Depende de nosotros. El ejemplo que Jesús nos dio Jesús fue a la cruz por nosotros. Jesús estaba mostrándonos cómo vencer al enemigo. No iba a pelear físicamente con él. No iba a ofrecerle un ataque con algún arma. No. Jesús sabía que al enemigo había que derrotarlo en su terreno, haciendo exactamente lo contrario de lo que él quería. Satanás intentó vencer a Jesús, como intentará vencerte a ti y vencerme a mí. Lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos experimentado derrotas y victorias. Pero si no aprendemos, podremos ser finalmente derrotados. Jesús fue a la cruz para enseñarnos la clave de la victoria y se llama muerte al yo, muerte al ego, muerte a los deseos personales, muerte a lo que uno quiere, a lo que a uno le gusta, muerte a lo que el mundo te ofrece, muerte a lo que tú podrías conseguir con tus sueños, con tu inteligencia, con tus planes personales. Muerte a todo, para que en nuestra vida se haga la perfecta voluntad de Dios. ¿No crees que le costó a Jesús? Jesús de vez en cuando le decía a los discípulos: vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Le crucificarán. Y esto para los discípulos era como un revulsivo,
hasta el punto que la última ocasión, Pedro tomó a Jesús del brazo y se lo llevó aparte para decirle: Jesús, eso que has dicho, jamás. No permitas que te hagan eso. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el elegido. Tú no puedes acabar de esa forma. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate. ¿Sabes qué dice el Evangelio? Que Jesús se lo dijo de cara a los discípulos, para que lo escucharan todos. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu vista puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús nos dio ejemplo yendo a la cruz. Y hoy queremos recordar ese ejemplo que supuso un cambio en la historia, en el plan de Dios. Dios estaba dejando atrás el antiguo pacto, el pacto de la ley. Y Dios estaba ofreciendo a toda la humanidad un nuevo pacto, el pacto de la sangre del Calvario, la sangre del Cordero derramada en aquella cruz. Ahora todo iba a depender de qué haríamos con ese pacto. ¿Lo firmaríamos? ¿Entraríamos en ese pacto o no? El pacto de la sangre es el pacto de la vida, porque la vida del hombre está en su sangre. Jesús entregó su vida y nos ofrece un pacto. Solo le podemos dar a Jesús nuestra vida como pacto. No hay otra cosa. ¿En qué vas a comparar la vida de Jesús? Le vas a decir: Señor, yo voy a hacer obras de caridad, yo voy a hacer un sacrificio por ti, yo voy a obedecerte en esto, yo voy a... ¿Sabes? No negocies. Con Dios no se negocia. ¿Se entra en pacto o no se entra en pacto con Él? Jesús entregó su vida. Esa es su parte del pacto. Y tú y yo, si queremos estar en pacto con Dios, tenemos que entregar nuestra vida por Él. Ponerla en sus manos. Decir: Señor, mi vida ya no es mía, es tuya. Que se haga en mí tu voluntad, no la mía. Y queremos, en esta mañana, renovar el pacto. Tenemos el pan. Todo bien. ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola. ¡Hola! Estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales.
así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? Estas preguntas las plantean hoy filósofos, éticos y científicos de todo el mundo. Buscamos respuestas. En Alemania, el filósofo Thomas Metzinger, que lucha en la Unión Europea por las normas morales en el desarrollo de la inteligencia artificial. En los Estados Unidos, con el físico Max Tegmark, que advierte sobre una inteligencia artificial todopoderosa y un estado de vigilancia totalitaria. Y en Suiza, con el científico Jürgen Schmidt-Hube, hasta Jürgen Schmidt. Dun, 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 dun.